Buenos días. Buenos días, vamos a iniciar un ratito. Voy a colgar el PPT. ¿Me confirman si se ve, por favor? Muy buenos días, sí se ve. Se ve, Miss. Perfecto, dame un segundito que me había olvidado de tomar mi pastilla. Listo, vamos a empezar entonces. Vamos a poner en modo presentación. Ay, ¿qué pasó? Listo. Bien, ¿qué vamos a estudiar hoy día? La población humana del Perú, su estructura, dinámicas, todo lo que es migraciones, el índice de desarrollo humano, organización del espacio urbano y rural, ¿sí? En cívica, esta semana cívica está más densa que geografía, ¿sí? Pues tenemos que hablar de casi todos los órganos constitucionales autónomos. Muy bien, antes de hablar ya de las características de la población peruana, algunos conceptos importantes, básicos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la disciplina que estudia a la población con fines estadísticos? ¿No? La disciplina que estudia a la población con fines estadísticos es la demografía, ¿no? Esto lo hace pues analizando el tamaño de la población, su estructura, distribución y evolución, para lo cual hace uso de varias fuentes de información. Las más importantes son los censos. Pero también, como entre censo y censo pasan 10 años, o sea, son 10 años, cada 10 años se realiza un censo. Entonces, en ese lapso se utiliza también la información de otras fuentes, como los registros civiles. Por ejemplo, la RENIEC, gracias a la RENIEC nosotros podemos saber, pues, cuántos han nacido en el año 2022, ¿no? Porque, digamos, del 100%, el 99,9% de la población peruana registra a los recién nacidos en la RENIEC, ¿no? Para su DNI, ¿no? También se registran las defunciones, también se registran los matrimonios, ¿no? También gracias a los datos de la RENIEC podemos saber cuánta población hay de 0 a 14 años o de 65 a más, cuántos hombres, cuántas mujeres, el nivel de educación también, porque nosotros ahí registramos, ¿no? Entonces, miren, muy importante información que nos registra, pues, la RENIEC, ¿no? Cuántos donantes de órganos, por ejemplo, y así.
También hay otro registro que es la encuesta hogar, que es una encuesta muestral, ¿no? Que se realiza también en todos los departamentos. Entonces existen varias fuentes de información. Sin embargo, obviamente, la más importante son los censos, ¿no? Porque esto se realiza a nivel nacional y, digamos, se trata de abarcar al 100% de la población, ¿no? Brindando información básica para realizar, pues, todos los diagnósticos sociodemográficos. Los censos nos provee de toda la información que permite identificar pues justamente estos datos, ¿no? El tamaño, la estructura, su dinámica, además también cómo se mueve la población, cuál es su estructura, cuál es su situación o condición, ¿no? Porque hasta te pregunta si tienes casa propia, alquilada, si es de concreto, si es de adobe, cuántos artefactos tienes, si tienes auto, si tienes trabajo, no tienes. Entonces, mucha información socioeconómica, ¿no? El encargado de llevar a cabo los censos en el Perú es el INEI, y el último censo realizado fue el de 2017, 12º de población, 7º de vivienda y 3º de comunidades pues, indígenas, ¿no? Entonces, toda la información que te vamos a brindar tiene como base el censo. De ahí se hacen proyecciones, ¿no? Se toma como en cuenta las proyecciones para poder determinar cuál es la población al 2022, ¿no? Desde el 23 recién estamos iniciando. ¿Cuáles son los indicadores demográficos más importantes? Tenemos el de la población absoluta. Cuando hablamos de población absoluta, estamos hablando de ¿qué? Del número total de habitantes, ¿no? ¿Que reside dónde? Dice aquí un territorio específico. Este puede ser un distrito, una provincia a nivel de todo, a nivel nacional, ¿no? Y esta data nos permite saber cuánta población tiene el Perú y a cuántas hay que atender. Para determinar la población absoluta se utilizan dos variables demográficas. Una es la población censada y la otra es la población omitida. ¿Qué es población censada? Como lo dice su nombre, es aquella que estuvo en el momento del censo en su hogar, ¿no? Y que fue censada por el joven que, digamos, que cumplió la función de ser, pues, el que va a censar a la familia. Pero ¿quién es la población omitida? La población omitida es aquella que no estuvo en el hogar en el momento del censo, pero que sí se tiene información de ella. Por ejemplo, los policías, los médicos, las enfermeras, los técnicos, ¿no? Que estuvieron de servicio, ¿sí? Entonces, los de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay información que se tiene de ellos y que pueden ser incluso contabilizadas, pero que no estuvo al momento del censo. Se suma población censada más población omitida. Así pues, en el año 2017, la población absoluta fue de 31 millones, bueno, exacto, no tengo la cifra acá, creo que está en otro PPT, pero sí pasamos los 31 millones, ¿no? En el 2017. Al 2022 se estima, ojo, acá dice se estima, es una estimación teniendo como base la población de 2017. Teniendo como base la población del 2017 y la tasa de crecimiento, que luego vamos a explicar en qué consiste, pues al 2022 la población peruana ascendió a 33,5 millones de habitantes, ¿no? Imagínense. Y 9,3 millones de hogares. El otro indicador demográfico es la densidad poblacional. También anoten también llamada población relativa, ¿sí? O también llamada densidad demográfica, ¿sí? Población relativa o densidad demográfica, ¿ya? Con esos nombres. Se refiere, dice, al número promedio de habitantes
de un país que se encuentra en una determinada extensión territorial, ¿no? Entonces, en otras palabras, si esto es 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? ¿Cuántos habitantes hay en ese kilómetro cuadrado? ¿Sí? Entonces es la densidad poblacional es habitantes por kilómetro cuadrado. En el Perú es de 24,3, ¿sí? La densidad a nivel nacional. 24,3 habitantes, ojo, habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? ¿Es baja? Sí, no tan baja, pero sí aceptable, porque 1 kilómetro cuadrado es 10 cuadras a la redonda, 10, 10, 10. O sea, en el Perú hay 24 habitantes por 10 cuadras a la redonda. Dirán, pero eso en Lima no se cumple. Claro, esto es un promedio nacional. Lastimosamente, como en el Perú estamos mal distribuidos, hay regiones donde vamos a encontrar 3 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en otras puede llegar a alcanzar los miles de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? 3 o 4 y hasta 4 cifras, lo vamos a ver luego, ¿sí? ¿Cómo ha ido evolucionando tanto la población absoluta como la densidad poblacional? Pues ambas han ido en ascenso, ¿sí? O sea, todas, las dos han ido ascendiendo, ¿no? Toda vez que la población absoluta aumenta, también la densidad poblacional aumentar, ¿no? Porque obviamente habrá más gente por kilómetro cuadrado. Como ven, en 1940 la densidad poblacional o población relativa era de 5,5 y hoy llega, como ya les había dicho, a 24,3. Y esto ya habrá aumentado porque esto era en el 2017, ¿no? Y ahora ya no somos 31 millones, ahora somos 33. Bien, y tenemos otros indicadores demográficos. Y tenemos la tasa global de fecundidad. Es el promedio de hijos que tendría una mujer al final del periodo reproductivo, ¿no? O sea, esta tasa tiene que ver con las mujeres, ¿sí? Y el promedio de hijos que ellas tienen, ¿no? Esta se ve influenciada básicamente por varios factores, entre ellos, pues obviamente la decisión de las mujeres de tener o no tener hijos, ¿no? Y el uso de los métodos anticonceptivos que usen las mujeres para no tener, pues, muchos hijos, ¿no? Según el INEI, esta tasa ha ido descendiendo. En el año 2000 era de 2,9 y en el año 2020 ya se ubicó en 1,9. Se dan cuenta, en 20 años ha ido cayendo. Obviamente, en el siglo XX, en la década de 70, eh, entre el 1961 y 1980, o sea, en ese lapso de 20 años, las mujeres tenían un promedio de 4,9 hijos. O sea, ¿no? Era altísimo, ¿no? Yo soy una de 7 hermanos, por ejemplo, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver mucho también con el avance de las ciencias médicas, el comportamiento de la sociedad, el rol de las mujeres, ¿no? Como les decía. Entonces ahora las mujeres ya pues tienen menos hijos. Es más, hay mujeres que no quieren tener hijos, ¿no? Hoy en día, a lo mucho uno, dice. Y tiene que ver mucho con la decisión más de las mujeres que los hombres, ¿no? Dependiendo obviamente del área, del ámbito urbano o rural, ¿sí? Y tenemos la tasa bruta de natalidad, ¿no? Se refiere al número de nacimientos por cada 1000 habitantes en un territorio durante un año específico, ¿sí? La natalidad ha ido también descendiendo, como pueden observar, ¿no? En el 2021 ya era solo de 18,1 por cada 1000 habitantes, cuando en 1972, 2, fíjense, por cada 10 millones, para que me entiendan, por cada 10 millones de habitantes el incremento era 421,000.
por cada 10 millones. Luego en el 2007 por cada 10 millones desciende a 200.000. Y en el 2021 por cada 10 millones, 181.000, el incremento. Obviamente esta tasa se ve influenciada también, ¿no? Por los métodos de planificación, obviamente familiar, ¿no? Por la decisión de la pareja de no tener muchos hijos, ¿no? Los cambios de comportamiento de la sociedad también, ¿sí? Pero aquí la natalidad incluye al hombre y la mujer, en cambio la fecundidad solo mujer, ¿sí? El promedio, ¿y qué cosa es? No se olvide. Es el número de nacimientos, por cada 1.000 habitantes en un año, ¿sí? En un año. ¿Cuántos nacimientos hay por cada 1.000 habitantes en un año? ¿Sí? Las políticas de gobierno en los últimos años están orientadas justamente a bajar la tasa de natalidad, ¿sí? Porque al bajar la tasa de natalidad, obviamente la tasa global de fecundidad al final de cuando la mujer tenga 49 años también va a descender, ¿no? Pero lo importante es bajar esta tasa, descender, que descienda el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes. El otro indicador demográfico es la tasa bruta de mortalidad, la TBM. La TBM es el número de defunciones por cada 1.000 habitantes. Entonces, número de defunciones, no se olvide, por cada 1.000 habitantes, en un año también, ¿correcto? En un año. ¿Cómo se ha venido comportando esta tasa? Se observa desde 1940 la tasa ha ido descendiendo, manteniéndose ya en el siglo XX, ¿no? En más o menos 6, ¿sí? Más o menos es porque supera los 5 como observa, ¿no? Y más o menos es 6% la tasa de mortalidad, ¿no? Mientras que la tasa, miren, voy a retroceder un ratito. La tasa de fecundidad, perdón, la tasa de natalidad es de 18, ¿sí? La de mortalidad es de 6, ¿correcto? Entonces hay un crecimiento natural positivo, porque si yo a los que nacen le resto los que mueren, tengo la tasa de crecimiento natural, 18 menos 6, ¿correcto? Eso hace, pues, ¿cuánto? Un incremento más o menos de 12, ¿no? En realidad son 11 punto y pico, ¿no? De crecimiento natural, ¿sí? Natural. Vaya falta migraciones para poder saber el verdadero crecimiento. Lo cierto es que esta tasa, pues como repito, ha ido descendiendo y en el siglo XX prácticamente se mantiene. Otro indicador demográfico es la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida. Es el promedio o la media de cantidad de años que espera vivir una cierta población en un cierto periodo de tiempo. Esta también es llamada expectativa de vida, ¿no? Otra definición señala que la esperanza de vida es el promedio de años que espera vivir un recién nacido al momento de su nacimiento. ¿Cuál es la esperanza de vida entonces de aquel que en estos momentos está naciendo en alguna parte de Lima? La esperanza de vida de ese niño que acaba de nacer es la esperanza de vida del grupo, por eso dice, ¿no? Del grupo, ¿no? En el que él vive, ¿no? En las últimas 3 décadas, la esperanza de vida de la población peruana ha aumentado, dice, cerca de 11 años, ¿no? Ahora la esperanza de vida es 76,9 años en promedio, ¿no? En promedio, ¿no? Entonces, a ese punto,
es que los congresistas han sacado una ley ahora de que la población puede trabajar hasta los 75, pero echa ley, echa la trampa, porque si tú pones 75, entonces la AFP te prorratea hasta más de 75, o sea, te aumenta la esperanza de vida para darte la pensión. Eso no conviene. En el Perú, las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Y el promedio de vida de las mujeres, miren, es de 79,5, mientras que la de los hombres solo llega a 74, ¿no? Obviamente, muchos dicen que las condiciones de vida del hombre son más duras, incluso el tipo de trabajo que realiza, ¿no? Y eso hace que la esperanza de vida disminuya. Por lo tanto, eso influye mucho además en el hecho de que haya más mujeres que hombres en el Perú, ¿sí? Muy bien, esas son entonces los principales indicadores demográficos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, Miss. Todo claro. Ok, seguimos. Ahora ya pasamos a analizar la dinámica poblacional, ¿sí? Cómo se mueve, cuál es su estructura, ¿sí? Habíamos dicho que la población absoluta del Perú en el censo del 2017 era más de 31 millones, le dice, ¿no? Acá está la cifra exacta, 31.237.385. Miren, y habíamos dicho que era población censada más población que omitida, ¿no? Entonces, pero ¿cómo ha ido evolucionando la población peruana? ¿No? Yo les había señalado que pues había sido así, ascendente, ¿no? Y este cuadro estadístico nos lo señala, porque en 1940, cuando se realizó el primer censo, la población peruana era menos que la población de Lima. Es más, en 1961 también la población del Perú era menos, porque nosotros ya pues pasamos los 10 millones de habitantes en el departamento de Lima, ¿no? Estamos bordeando 11 millones. Lima metropolitana también se acerca, ¿no? Ya pasó la barrera de los 10, ¿no? Entonces, imagínense, en 1961 el Perú tenía la población que tiene hoy Lima, ¿no? Básicamente. ¿Cuándo ocurre el mayor incremento? Si ustedes observan, en 21 años la población aumentó básicamente 3.400.000 en 20 años. Pero en 11 años, entre 1961 y 72, la población en 11 años nada más crece, pues se observa, ¿sí? Ya cerca de 4 millones, ¿sí? Solo en 11 años, solo en 11 años. ¿Qué pasó? ¿No? Se disparó la tasa de crecimiento, ¿no? Las mujeres comenzaron a tener muchos hijos, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con el cambio de comportamiento de la sociedad. Ojo, ¿ah? Entonces, el incremento, ¿no? Entre 61 y 72. Entre el 72 y el 81 se observa también, sí, hay un incremento significativo, ¿no? De más de 3.600.000 más o menos de incremento. Este incremento, ojo, este incremento que ocurre entre 1961 y 81, que son básicamente 20 años, igual acá 20, si observan, el incremento en 20 años fue de 7 millones, ¿no? Esta época es la época de la explosión demográfica, cuando la tasa de crecimiento llegó a su más alto, vamos a ver luego, ¿no? Su más alto índice, ¿no? Lamentablemente se dispara, ¿no? 2,8, 2,0, o sea, 28 por mil, 26 por mil, y provocó en 20 años un incremento de 7 millones de habitantes. En el año 81, entonces, ya éramos 17 millones.
la tasa de crecimiento cae, pero ya la base era demasiado. Y eso provocó que en el censo del 93, ya el incremento sea casi de 5 millones. ¿Pero por qué? Porque obviamente la base era mayor, ¿no? Entonces, esto obligó al gobierno de Fujimori en la década del 90, después de este censo del 93, donde se arroja cuántos éramos. Entonces, wow, o sea, que seguimos creciendo a este ritmo. Entonces, para el 2000, ellos decían, para el censo del 2003, porque debió haber un censo del 2003 y no hubo, el incremento, correcto, va a ser mucho mayor. O sea, si en 12 años el incremento había sido ya cerca de 5 millones, entonces en 10 años más el incremento iba a ser de 8 dije. Entonces, terrible, ¿no? Entonces calculaban más de 8. Entonces había que bajar la tasa de crecimiento. Y a lo largo de la década del 90 nos bombardearon con los métodos de planificación familiar, logrando bajar la tasa de crecimiento. Pero igual, a pesar de ello, miren cuánto fue el incremento, ¿no? Cerca de 6 millones, ¿no? Pero hubiera sido 8.5 más o menos millones, ¿no? Entonces ahorita, si no se hubiera trabajado la disminución de la tasa de crecimiento, pues ahorita ya seríamos más de 40 millones de habitantes, definitivamente. La evolución, entonces, ha sido positiva, ¿no? ¿Cómo ha sido en las regiones naturales? A ver, hay que aclarar algo. Estos valores que ustedes ven son porcentuales, claro, porcentuales. Pero si nosotros analizamos los cuantitativos, tengo que aclarar que tanto la costa, la sierra, como la selva, hasta el año 2007, y anótenlo, las 3 regiones aumentaron su población. O sea, su crecimiento fue positivo, ¿ya? Fue positivo. Las 3 regiones hasta el 2007. ¿Qué es lo que estamos viendo ustedes? Porque pero yo veo que la sierra acá estaba flecha para abajo. Eso es en términos porcentuales, o sea, ¿cuánto representa del total? En 1940, la sierra representaba el 65% del total. Sí, en 1940. Mientras que la costa representaba el 28% y la selva 6,7%. ¿Correcto? Entonces, si usted observa, suma 100%. ¿Correcto? Bien, entonces no hay que confundir. Repito, hasta el año 2007, la costa, sierra y selva tuvieron un crecimiento, una evolución positiva. ¿Por qué digo 2007? Porque después voy a aclarar qué pasó en el 2017. No me adelanto. Ahora, pero si analizamos en términos relativos, porcentuales, vemos que la mayoría de la población en 1940 vivía en la sierra, ¿correcto? En 1961, en términos porcentuales, ya representa menos, pero todavía seguía siendo la mayoría, 52%, pero la población de la costa crece a un ritmo más acelerado, ¿correcto? Y también la selva. En cambio, la sierra, si bien es cierto, aumenta su población, aumenta más lento comparado con las otras 2 regiones. Por eso comenzó a representar menos del total. Ya en 1972, la costa pasa a ser la región más poblada del país, ¿no? La selva también presenta un crecimiento. A partir de aquí, entonces, ya debido producto de la migración del campo a la ciudad y de la sierra hacia la costa ha ido creciendo en población a un ritmo más acelerado que la sierra y selva, por lo que actualmente la costa representa el 58% de la población, la sierra el 28% y la selva el 13,9%. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué pasó en el 2017? En el 2017, la sierra por primera vez presenta un crecimiento negativo, una evolución negativa. ¿Qué cosa quiere decir?
que tiene menos población que en el año 2007. O sea, en el 2007 tenía más población que en el 2017. Entonces, en este periodo intercensal, la sierra ya registra un decrecimiento, por si acaso. Ya no están los datos, pero se los doy. Ya se los brindo. Acuérdense, entre el año 2007 y 2017, la sierra registra un decrecimiento ya, ¿no? Una tasa de crecimiento negativo. O sea, no solamente pierde en términos porcentuales, sino también en términos ¿qué? Absolutos. ¿Sí? Bien. Ahora veamos por departamento. Por departamento. Yo les decía que, ¿se acuerdan? La densidad poblacional, habitantes por kilómetro cuadrado, la población relativa, era de 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Correcto? Esta densidad también vimos que ha ido en aumento toda vez que la población peruana ha ido aumentando. Pero también yo les decía que como estábamos recontra mal distribuidos, esta densidad varía de acuerdo a las regiones. Igualmente ocurre con la población absoluta, ¿no? De los 31 millones que éramos en el 2017, de esos 31 millones, 9.485.405 estaban en un solo departamento. O sea, prácticamente un tercio, ¿no? de la población habita en este departamento, ¿no? Entonces estamos muy mal distribuidos. Por eso es que la población peruana principalmente se concentra en Lima, con más de 9.485.000. Esto en el 2017, porque ya les he mencionado que ya estamos en 11 millones, ¿no? Le sigue Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca y Junín, ¿no? Son los departamentos, pero obviamente comparado con Lima, pues representan mucho menos. Los departamentos, pero así como hay departamentos muy poblados en el Perú, sí, muy poblados, hay departamentos prácticamente con muy poca población. Y estos son Madre de Dios, Moquegua, que es un departamento pequeño, Tumbes, que es otro departamento pequeño, Pasco, que si bien es cierto, no es pequeño, tiene mucha altura, mucha altitud, ¿no? En promedio está por encima de los 4.000, y Tacna, que es otro de los más pequeños, ¿no? Aquí la sorpresa es Madre de Dios, porque Madre de Dios es un departamento muy grande, pero sin embargo está considerado como el departamento menos poblado del Perú, ¿ya? Ahora, en el caso específico de Lima, ¿no? Lima es el departamento más poblado, habíamos señalado, con 9 millones. Sin embargo, hay algo particular, y es que de estos 9 millones, 8.574.974 habitantes, imagínense, ¿no? Habitan en una sola provincia, o sea, en la capital, acá, ¿no? Entonces, la mayoría habita en la capital. El resto, que no llega al millón, habita en las demás provincias: Barranca, Cajatambo, Huaura, Ollón, Huaral, Canta, Huarochirí, Cañete y Yauyos, ¿no? O sea, el resto de los 9 millones, que solamente asciende a 910.000, habita en las demás provincias, incluida Callao. Entonces, aquí hay un gran problema porque Lima, obviamente, ha crecido de forma desordenada debido a la migración, ¿no? Fuertemente. Ahora veamos la densidad poblacional por departamento, ¿no? Habíamos dicho que la densidad es de 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, debido a las migraciones, el Perú se encuentra, pues, digamos, la población se encuentra mal distribuida. Hay departamentos, como hemos visto, como Lima, superpoblados, regiones
superpobladas que representan más del 50% de la población, la región más pequeña, que es la costa, concentra a la mayoría de la población. Y la región más grande, que es la selva, pues concentra menos población, ¿no? Y esto también se refleja en la densidad. Si vemos en cuanto a densidades, sabemos que el Callao es una región política y también es una provincia, ¿no? Y es, digamos, la provincia y región a la vez con mayor densidad demográfica del Perú, ¿no? La densidad demográfica en el Callao, imagínense, llega a 6.815,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Por kilómetro cuadrado. O sea, cantidad más, en promedio, mayor densidad que la ciudad de Lima, ¿no? Lima, pero como departamento, ojo, o sea, todo esto tiene una densidad de 272,4 por habitantes por kilómetro cuadrado. Pero si solo consideramos la provincia de Lima, es otra cosa, ¿no? Como porque hemos dicho que de estos 9 millones, 8 millones están en esta provincia. Por lo tanto, si bien es cierto el promedio departamental es de 2,72, en Lima la densidad poblacional es de 3.000, más de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿No? ¿Sí? O sea, más supera, no llega a 4.000, ¿no? Entonces es más de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, también llega a 4 cifras, igual que el Callao. Claro, pero el Callao tiene prácticamente el doble de densidad que lo que tiene la ciudad de Lima, ¿sí? Le sigue Lambayeque como departamento 82 y La Libertad 69. Como observan, Piura es el segundo departamento más poblado, pero no está en el ranking de densidad, porque densidad es otra cosa, es habitantes por kilómetro cuadrado. Sí, pero sí aparece, por ejemplo, en La Libertad. Pero Lambayeque, por ejemplo, no aparece entre los más poblados. Sin embargo, en densidad aparece que tercero. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque es diferente. Acá tiene que ver la población absoluta, pero también tiene que ver la superficie del departamento, ¿ya? ¿No? Comparado con 3 habitantes por kilómetro cuadrado. 1,3 habitantes por kilómetro cuadrado tiene Madre de Dios. Sí, 1,3, imagínense. Bien. Seguimos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguno, Miss, todo ¿Seguimos? claro. De mi parte no, Miss. Cualquier pregunta, anótenla cuando yo diga alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, ¿ya? Por eso lo achico el cuadrado para poder ver si hay preguntas, ¿ya? Seguimos. Ahora veamos a la población por grupo de edades, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, ¿sí? ¿Cómo era la población en el siglo pasado, ¿no? Hasta 1900, vamos a cambiar de color, ya, 1993. En el 93 éramos 22 millones y la mayoría de la población, ¿dónde se encontraba? ¿No? Veamos, 8 millones de 0 a 14, 12 millones entre 15 y 59. Sin embargo, debo señalar, aquí debió colocarse el censo del 81. ¿Saben por qué? Porque aquí en el censo del 81, donde éramos 17 millones, correcto, la mayoría de la población era de 0 a 14, para poder entender cómo ha ido cambiando. O sea, nosotros hemos visto que la explosión demográfica ocurre más o menos aquí entre estos años, ¿no es cierto? Donde la tasa de crecimiento llegó a 2,8, 2,6. Entonces acá nacieron muchos niños y nuestra
pirámide poblacional era muy ancha, era una pirámide perfecta, ¿sí? Y la mayoría de la población hasta 1981 era de 0 a 14, la mayoría de la población. Por eso que había escuelas, comenzaron a construir grandes unidades escolares y en un aula entraban hasta pues 50 estudiantes, ¿no? Grandes colegios con aulas muy grandes, porque la población era pues básicamente una población infantil, ¿no? En su mayoría. Había muchos niños en el parque, ¿no? Ahora ya no se ven, dice, muy pocos niños, ¿no? Entonces, como repito, hasta 1981 la población mayoritaria de 0 a 14. Sin embargo, a partir del 93 ya se evidencia que todos estos niños que nacieron, obviamente, entre 1961 y 81 ya crecieron y pasaron a conformar el grueso de 15 a 59. Entonces, de aquí, a partir de 1993 en adelante, el grupo de 15 a 59 se ha ido incrementando, como observa. El de 0 a 14 aumentó ligeramente hasta el 2007, disminuye, miren, en el 2017, pero vuelve a aumentar ligeramente al 2021. Pero si observan, ¿no? Es menos que en el año 2007. ¿Qué pasó? Acuérdense que la tasa de natalidad y fecundidad ha disminuido, ¿no? Entonces, eso hace que las mujeres pues tengan menos hijos, ¿no? Entonces, aquí la población de 0 a 14 se mantiene, digamos, en 8.000, básicamente, ¿no? No ha habido mayor incremento, muy poco. Entonces, el grueso de la población está entre 15 y 59 años, ¿sí? Entonces, acá hay 20 millones. De 60 más, estamos en 4 millones. Si observan, la esperanza de vida hemos dicho que ha habido un aumento, ¿no es cierto? Y esto se refleja también en las cifras, ¿ya? Se refleja en las cifras y vemos que también la población de 60 más se ha incrementado, ¿no? Y esto obedece a, repito, a la esperanza de vida que cada vez es mayor. ¿Ah? Si observamos, la población tanto de 15 a 59 se ha ido incrementando y de 60 más, mucho más que este grueso de población. Por lo que se puede decir que el Perú ha iniciado un proceso de envejecimiento. Envejecimiento. ¿Y cómo lo vemos claramente esto? Cuando lo vemos en términos porcentuales, o sea, en términos relativos. Se observan, este grupo de 15 a 59 ha ido aumentando hasta llegar a representar el 62,5% de la población. El de 60 también se ha ido incrementando, hoy representa el 13%. Pero ¿qué ha pasado con el grupo de 0 a 14? Cada vez representa menos, miren. ¿Sí? Hoy representa solo el 24,5% de la población. Entonces la población peruana se está envejeciendo y el promedio de edad de la población peruana ya es de 28 años, ¿no? Entonces ya es de 28 años. Entonces nos estamos envejeciendo como sociedad, ¿sí? La población por área de residencia ahora. ¿Dónde se concentra la mayoría de la población? En 1940, cuando éramos 7 millones de habitantes, la mayoría de la población, ojo, rojo es rural, ¿sí? Acá no se nota. La mayoría de la población vivía en el campo, ¿sí? Aproximadamente se observan, ¿sí? Se observan un 64% más o menos vivía en el campo. El resto vivía en la ciudad, ¿no? Sin embargo, debido a partir de la década de 60 con las migraciones, la ciudad comienza a crecer en población más rápido que el ámbito rural, ¿sí? Por lo que vemos que cada vez la población rural representa menos del total de la población, ¿no? Al 2007, correcto, la población representaba
¿sí? Más o menos un 27%. Al 2025 representará menos del 20%. ¿Qué está pasando? Ahora, ¿saben cuál es lo preocupante? Que hasta el 2007, si bien es cierto, la población urbana creció más rápido que la rural, ambas tuvieron crecimiento positivo. ¿Ya? Crecimiento positivo, crecimiento positivo. ¿Ya? O sea, en términos absolutos, aumentaron. Pero en el 2017, ¿se acuerda que yo les dije? En el 2017, la sierra por primera vez registra un crecimiento negativo. O sea, había menos población que en el 2007. Ojo, lo mismo ocurre con la población rural. Sí, lo mismo. ¿Ya? Entonces, en el 2017 hay dos fenómenos claros. La población rural, o sea, el campo pierde población por primera vez y también la sierra, por ende. ¿Sí? Entonces, esos dos fenómenos, ¿ya? Anoten. En 2017 hay un decrecimiento de la población del campo y también de la sierra. Entonces acá preocupa, porque ya no solo hay un decrecimiento relativo, sino también un decrecimiento en términos absolutos, ¿ya? Entonces, si hay un despoblamiento del campo, ¿quién nos va a proveer de alimentos? ¿No? Entonces, ahí está lo preocupante. Muy bien, dejamos ya la población por grupo de edad y área de residencia y pasamos ahora a la población por sexo, ¿no? Yo ya les adelanté un poco, les dije que había más mujeres que hombres, y esto se debe ¿a qué? A que las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres, ¿no? Y la mayor diferencia entre hombre y mujer está, pues, arriba, en las edades más adultas, ¿no? O sea, en los adultos mayores. Entonces, en el Perú hay, ojo, ligeramente más mujeres que hombres, ¿no? Las mujeres representan el 50,8% y los hombres el 49,2%. ¿A qué se debe esta situación? ¿Sí? Esto se debe a, básicamente, a la esperanza de vida mayor de las mujeres. No es que nazcan más mujeres, ojo, sino que los hombres se mueren más rápido, ¿ya? Parece chistoso, pero así es, ¿ya? Entonces hay 480.370. Tampoco es mentira que haya 2 mujeres para un hombre, ¿ah? Antes decían 5 mujeres para un hombre. Falso, totalmente falso, ¿ya? Y como repito, la mayor diferencia está arriba en las edades más adultas. Sin embargo, también hay una curiosidad, y es que Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali tienen más hombres que mujeres, ¿ya? Ligeramente más hombres que mujeres. A pesar que en el promedio nacional hay más mujeres, estos 4 departamentos tienen mayor índice de masculinidad, ¿sí? Muy bien. Y yo he hablado mucho de crecimiento, ¿no? Crecimiento positivo, de crecimiento, ¿no? Y he hablado de tasa de crecimiento. Entonces, para entender cómo ha ido evolucionando la población, es importante saber que este indicador demográfico es decisivo, ¿no? En el crecimiento de la población. Por eso que las políticas de gobierno están orientadas a disminuir la tasa de crecimiento, ¿sí, no? Disminuir la tasa de crecimiento y sus variables demográficas. En ese sentido, ¿no? La tasa de crecimiento se refiere al aumento real de la población, ¿sí? Al aumento real, escuchen, al aumento real de la población en un año. Esto se puede determinar en miles o en términos porcentuales. De tal manera que este 1,9% significa 19 por cada 1.000 habitantes. Y 19 por 1.000. ¿Correcto? ¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento? En primer lugar, como ya les había dicho, tenemos la tasa de crecimiento natural. Natalidad menos mortalidad. Y tenemos, pues, la TCN, ¿no? Esta tasa es positiva, sabemos nosotros que es positiva. A esto le sumas la tasa de migración, tasa neta de migración. ¿Cómo sale la tasa neta de migración?
a los inmigrantes, o sea, a los que llegan, se les resta los que se van. Inmigración llegan, emigración se va. Entonces tú restas esta operación. Ahora, lo que sucede es que al restar esto, a nosotros nos sale negativo. ¿Por qué? Porque más son los que se han ido que los que han llegado. ¿Correcto? Entonces, en el cálculo, dale esto. Ya ustedes saben, más menos es menos, ¿no? Entonces, así se saca el cálculo. Correcto. Bien, habiendo sacado el cálculo, la tasa de crecimiento, esta tasa se le llama intercensal. Las tasas de crecimiento intercensal, correcto, se determinan igual, el promedio primero anual y luego de todos esos años se saca el promedio. Entonces, entre 1940 y 1961, que fueron 21 años, la tasa de crecimiento fue de 1,9, que provocó un incremento, como observan, de un poco más de 3 millones. Pero entre 1961 y 72, ¿se acuerdan? Se dispara y pasa a 28 por mil. Acuérdense que 28 por mil es 280.000 por 10 millones. ¿Ah? Entonces, el incremento es de cerca de 4 millones. La tasa cae ligeramente, pero altísima, 26 por mil, 260.000 por 10 millones, pero el problema es que ya no éramos 10 millones, sino éramos 14 millones, ¿no? Entonces, esto significó un incremento más o menos, ¿no? De 400, cerca de 400.000 habitantes por año, ¿no? Y eso hizo que el incremento, pues, de nuevo sea altísimo, ¿ya? Entre 1981 y 93, la tasa cae a 2, pero ya la base era 17, a 2 con una base de 17, ¿no? O sea, 200.000 por cada 10 millones. Entonces estábamos hablando casi igual de unos 380.000 de incremento por año. Ahí es donde el gobierno de Fujimori entra a tallar la política de planificación familiar para hacer caer esta tasa, la cual hace caer 0,4 a pesar de todo el bombardeo, ¿no? A pesar de ello, el incremento casi 5.500.000, ¿no? Obviamente la base era mucho mayor, ¿sí? Hoy, esta tasa se encuentra en 1%, ¿no? Al 2017, entre el 2007 y 2017 es 1. Eso significa 100.000 por cada 10 millones de habitantes, 100.000 por cada 10, ¿sí? O sea, 300.000 cada año, ¿no? Más o menos. Y un poquito más, porque después somos más, cada vez más, ¿no? Y ese 1% ya no significa 300.000 al siguiente año, ¿no? Ya pues comienza a incrementarse por la base. Entonces nosotros estamos creciendo pues a un ritmo más o menos hoy día a unos 350.000 de incremento anual, ¿correcto? Cada año se incorporan 350.000 personas más en el Perú, ¿sí? Entonces, a ese ritmo estamos creciendo. Acuérdense que no solamente es la tasa de crecimiento natural, sino también la migración. Y en los últimos años, porque aquí no se ve, acá no se ve, porque esto, más o menos este fenómeno es de los últimos 5 años. Acá todavía no se ve la migración venezolana, ¿no? Acá no se ve, ¿no? Entonces, obviamente después, cuando tengamos más datos, podemos darnos cuenta que la tasa de crecimiento ya no es 1 de repente, ¿no? Debido a la fuerte inmigración que ha venido ocurriendo en los últimos 5 años, ¿ya? Bien, y hablando de migración, justamente, la migración es una realidad en el Perú y en todo el mundo, ¿no? La gente se mueve de un lugar a otro, ¿sí? De manera temporal o de manera permanente, ¿sí? De manera legal o ilegal entran a diferentes países del mundo. Muchos peruanos se han ido, ¿no? Al extranjero a nivel externo,
pero también muchos peruanos se han movido de la sierra a la costa, o del campo a la ciudad, o de la selva hacia la costa, o de la sierra hacia la selva, o sea, diferentes, se han ido moviendo, y eso ha provocado pues un cambio en la estructura poblacional del Perú, ¿no? Hablar de migración es hablar de aquellos desplazamientos de las personas que se realizan con fines de residencia, ojo, con fines de residencia, no con fines turísticos, ¿sí? Sino con fines de residencia, ya sea temporal o permanente, ¿sí? La migración tiene dos momentos. Uno es la salida, y la salida se le llama emigración, ¿no? Emigración. Y la otra es la llegada, que es la inmigración. De tal manera que para nosotros los limeños, todo aquel que llegue de otro lugar, sea extranjero o del mismo país, hacia Lima es un inmigrante. Para los limeños le denominamos inmigrante. Al de Apurímac, que ahora vive en Lima, es inmigrante. Al venezolano, que ahora vive en Lima, es inmigrante. ¿Y cuándo se le dice emigrante? Pues bien, para los venezolanos, sus compatriotas que han salido son emigrantes. Para el de Apurímac, para la población de Apurímac, aquellos que salieron son emigrantes. Pero para nosotros, acuérdense, son inmigrantes, ¿sí? Sus conceptos básicos importantes. Esta migración se da de forma interna y externa. Interna, que es el cambio, dice, de residencia de un lugar denominado origen a uno destino al interior del país, ¿sí? O sea, al interior del país, interno al interior del país. Esta migración ha generado dos tipos de migrantes, los llamados migrantes de toda la vida, que son aquellos que ya viven en un lugar que no es de su origen más de 5 años, ¿no? Entonces, Lima tiene cualquier cantidad de migrantes de toda la vida. Pero también debe haber migrantes recientes, que son aquellos que viven en Lima menos de 5 años. Si hablamos de migración externa, ¿no? Estamos hablando ya de los movimientos migrantes internacionales, ¿no? Y igualmente tiene los dos momentos, entrada y salida y entrada, ¿no? De acuerdo a los datos que nos brinda el INEI, en el año entre 1990 y 2009, el número de peruanos en el exterior alcanzó los 3.241.992 personas, ¿ya? Dice, registraron su salida y no han retornado, o sea, se han quedado, ¿no? Entonces ellos son emigrantes. ¿Dónde se encuentra la mayoría de los emigrantes del país? Bueno, se encuentran en Estados Unidos. Y ahora, en este último tiempo, donde prácticamente Estados Unidos, debido a la pandemia, necesita mano de obra, se están haciendo de lo de la vista gorda, ¿no? Y por la frontera están entrando como en su casa, ¿no? Por la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, donde yo vivo, muchos jóvenes se han ido, ¿no? Y bastantes, ¿saben? En estos últimos meses se han ido por la frontera, incluidos 2 sobrinos míos, ¿no? Se han ido por la frontera de Estados Unidos. O sea, hay nuevamente un fenómeno migratorio, ¿no? Hacia Estados Unidos. Bueno, el gobierno demócrata de Biden es diferente al de Trump, ¿no? Entonces, prácticamente las fronteras están abiertas. Lo mismo ocurre en España, que nuevamente ha mejorado su economía y hay peruanos que están decidiendo irse pues a España. Todos los años hay gente que se va a España. Como repito, la pandemia y el número de funciones que han habido en diferentes países de Europa, de Estados Unidos, está provocando la necesidad de mano de obra. Entonces, hay trabajo, entonces se migra, ¿no? La mayoría entonces de los peruanos se encuentran, miren, en estos dos países, Estados Unidos y España. Otro tanto en Argentina, aunque me gustaría ver las cifras al 2022, porque esto es al 2019, porque la economía argentina está pésima y muchos peruanos dicen que han migrado. Por ejemplo, tengo una amiga, toda su familia no ha regresado a Perú. De Argentina se han ido a España, por ejemplo,
¿no? Han migrado a España y no han retornado al Perú. Chile, 11%, luego ya sigue Italia, Japón y Canadá. En cuanto a la inmigración, de acuerdo a, según INEI, ya al 2000, esto sí, al 2021, al 2000, sí, al 2021, porque el 2022 todavía no hay datos, 1.457.783 eran extranjeros, ¿no? Que residían en el Perú, el cual 88,2% pues eran venezolanos, ¿no? Ustedes saben que primero hubo una inmigración colombiana con la crisis de Colombia, pero no muy fuerte, pero luego ya se viene la ola, ¿no? Venezolana al país, ¿sí? Bien, eso es en cuanto a migraciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya nos falta poco para pasar ya cívica. Seguimos entonces y pasamos ya a la organización del espacio urbano y rural. Como hemos visto, la población habita en una ciudad o habita en el campo, ¿no? Y también hemos visto que la mayoría de la población peruana, el 80% prácticamente de la población peruana, cerca del 80% de la población peruana habita en la ciudad, ¿no? Esto ha provocado que haya serios problemas en las ciudades que han crecido de forma desordenada, pero el campo también tiene sus propios problemas, sobre todo la falta de servicios. De acuerdo al INEI, ¿qué es un espacio urbano y rural? Para efectos del censo, el INEI considera los siguientes criterios para determinar qué es un centro poblado urbano y qué es rural. Urbano, dice, mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente. Casa, 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 avenida, casa, 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 avenida, y así, hasta llegar a 100 contiguamente. ¿Correcto? Si esto se da, correcto, casa acá, casa acá, al frente, ¿no? Entonces, esto ya se considera como urbano. Es más, hay una excepción, porque si este centro poblado que vemos aquí es distrito, es capital de distrito, se le considera como urbano y se le dota de todo el equipamiento urbano que necesita. Correcto, si es capital de distrito. Si no lo es, pues definitivamente si no cumple este requisito, es rural. ¿Y qué es rural? Dice aquel que tiene menos de 100 viviendas agrupadas o que teniendo 100 viviendas, estas se encuentran dos por acá, otra por acá, otras por acá, otras por acá, otras por acá. O sea, dispersas, ¿correcto? Son los criterios, nada más así de sencillo, que considera el INEI para diferenciar los centros poblados urbano y rural. Entonces, yo puedo llegar a un lugar y aparentemente tener las características de un centro poblado rural, y digo, ahí estoy en un centro poblado, sin embargo, es urbano, porque ya llega a las 100 viviendas. ¿O es capital de qué? De distrito. ¿Sí? Bien. Y ahora pasemos ya al último tema, que es el IDH. En primer lugar, entendamos por desarrollo humano, dice, a la creación de un entorno donde las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses. ¿Sí? El IDH dice, mide el progreso conseguido por un país en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano. ¿Cómo se mide el IDH? ¿Y qué es el IDH? Porque ya el desarrollo humano es cuando una persona logra desarrollar su máximo potencial, tener una vida productiva, creativa, etc. Pero, ¿cómo se mide? Bueno, el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, correcto, todos los años hace un ranking. Este ranking se le conoce como Índice de Desarrollo Humano, ¿ya? Y
para establecer el IDH, se toma como referencia, en primer lugar, la esperanza de vida al nacer de la población, que en el Perú ha ido en aumento y llega a 76,7. El logro educativo, población con secundaria, años estudiados. ¿Cuál es el promedio de años de estudios en el Perú? La población peruana estudia 9,8 años en estudio, ¿no? Entonces, la mayoría termina secundaria, ¿no? Primaria, secundaria. No se considera inicial, correcto. Y el ingreso familiar per cápita, ¿sí? ¿Qué es el ingreso per cápita? Es el PBI per cápita, que llega a 6.127 dólares, ¿sí? Dólares. De acuerdo a estos criterios, ¿cuál es el IDH del Perú? El IDH del Perú es el 0,778, que se considera como alto, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, hemos acabado. ¿Alguna pregunta? Entonces, por favor, resolvemos. Muy bien. Esta campaña se vincula con el control de la natalidad, dice, ¿no? El siguiente.
Listo. Veamos si es correcto la B. Ya está. Ahí estamos. Entonces ya hemos acabado geografía. Vamos a pasar a educación cívica. ¿Sí? Un momentito. Listo. Que vamos a estudiar hoy día miren, un montón, ¿ah? La Contraloría, todo, no todos, porque nos faltan los del sistema electoral que vamos a ver la próxima semana, pero ahorita vamos a estudiar todo lo que es relacionado a la Contraloría, la Superintendencia, el BCR, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal y Junta Nacional de Justicia. Recuerden que los órganos constitucionales autónomos son aquellos, digamos, entidades del Estado o valga la redundancia, órganos que han sido creados para garantizar digamos, el régimen democrático, para garantizar el buen funcionamiento del Estado, para garantizar la estabilidad política, económica, garantizar los derechos humanos, o sea, todo lo que implica un régimen democrático, ¿sí? La independencia de los poderes, etcétera. Entonces, estos han sido creados por la propia Constitución y cumplen funciones pues específicas que vamos a ver, ¿sí? Y vamos a empezar por la Contraloría General de la República. Bien, la Contraloría, como lo dice su nombre, es un órgano que se encarga del control, correcto, de todo el accionar del aparato del Estado, ¿sí? Es considerado como un ente técnico, ejecutor, pero también rector. O sea, cuando dice rectoría es que dirige la política, ¿no? Nacional de control, pero también técnico porque es ejecutor. Son las dos cosas. Cosa de autonomía administrativa, funcional, dice económica y además financiera para ejercer sus funciones. La máxima autoridad es el contralor. Esta persona en que recae este cargo es designado por la Comisión Permanente del Congreso, pero a propuesta del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo lo propone, el Congreso lo designa, ¿no? Y por un periodo además de 7 años. Quiere decir que el que en el Perú, el que dura más en su puesto de trabajo, pues su puesto o su labor que desempeña es el contralor, porque es elegido por 7 años, al igual que los jueces, ¿no? Los jueces también son elegidos por 7 años, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las funciones específicas? Como les decía yo, ejerce el control de todo el aparato del Estado. De tal manera que la Contraloría, en primer lugar, lo que hace es supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Y cuando hablo de legalidad, ustedes ven acá los papeles. Estamos hablando de los contratos, por ejemplo, ¿no? De todos los contratos que firman los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los ministerios, el gobierno central, el Congreso, todas las entidades del Estado, ¿no? Y si el presupuesto pues está siendo ejecutado legalmente, o sea, cumple con todas las leyes, ¿no? Y procedimientos legales de los cuales está establecido para la firma de contratos, por ejemplo, ¿no? Buenas pro, una gran obra pública, un tren, una, una, una construcción de colegios, de hospitales, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Fiscaliza la ejecución del presupuesto de las regiones, municipalidades y todas las entidades, no solamente de estas. Fiscaliza la ejecución. Una cosa es la legalidad y otra cosa es cómo se viene ejecutando. ¿No? Mi hijo me comenta,
me comentó que la semana pasada, mamá, llegaron los auditores de la Contraloría, ¿no? Justamente, ¿no? A revisar cómo se viene ejecutando la construcción del hospital, porque él está allá en Pangoa, están construyendo un hospital, él es ingeniero. Entonces, y llegaron los de la Contraloría, ¿no? Entonces, ellos chequean, por ejemplo, verifican las guías. A ver, por ejemplo, esta columna de aquí, esta columna dice que de acuerdo a la guía tiene que tener 30 centímetros con 3 milímetros. Ok, esto es lo que debe tener. ¿Se dan cuenta? Que el espacio entre aquí y aquí, hasta el metraje, imagínense, el metraje, todo. Los materiales, ¿no? Si, por ejemplo, en la guía dice que ustedes van a usar cableado de acero bueno, de 5 milímetros, ya, no puede tener 4,5, para que se vean. Todo eso hace con la Contraloría. Entonces, para eso, ¿qué tiene? Auditores. A ellos se les llama auditores, ¿no? Acá también está los auditores. Todo. Nadie se escapa de la Contraloría en el Estado, ¿sí? También revisan las operaciones de la deuda pública y todos los actos de las instituciones que están sujetas, bueno, acá no sale, pero dice instituciones sujetas a control. ¿Y cuáles son las instituciones sujetas a control? Pues todas las entidades que reciben dinero del Estado. Desde un colegio público, Elvira García García, correcto, desde un colegio público hasta un centro médico de salud, ¿no? Sus acciones y si actos también son fiscalizados. Manejo de planillas, por ejemplo, ¿no? Si tú, a ver, ¿usted por qué le está pagando a sus trabajadores 45 la hora? ¿No? A ver, ¿qué dice el contrato? ¿No? El contrato dice 40, ¿usted por qué le está pagando 45 la hora? ¿No? Costo de vida. Entonces, todo eso lo ve la Contraloría, ¿no? Entonces, es importante saber que si la Contraloría cumple con su función como debe ser, los auditores no se deja, ¿no? Coimear, entonces no habría corrupción, porque todo pasa por la Contraloría, ¿sí? Todo. La otra entidad es la superintendencia. Me he salteado, creo, el BCR, pero en su ratito, o no, está bien. Sí, a ver, allá, está después. La otra es la Superintendencia de Banca, Seguro y Administradora Privada de Fondos de Pensiones. La superintendencia es un organismo también del Estado con autonomía, encargado, dice, de la regulación y supervisión del sistema financiero, de seguro privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué hace la superintendencia? ¿No? Para que me entiendan, su profesora trabaja en 2 lugares, ¿ya? San Marcos y coordinadora de un colegio. En ambos me descuentan AFP, ¿no? Acá está la AFP. ¿Qué más me descuenta? ¿Ya? Seguro social. Correcto. Mi dinero me lo depositan en el Banco de la Nación, además. En el trabajo del Ministerio de Educación, además, yo tengo una cooperativa que es la de Rama y también me descuenta. Es como una cooperativa de docentes, ¿no? En donde los asociados aportamos. ¿Qué pasa si la AFP quiebra, el banco quiebra y la cooperativa quiebra y mi seguro, tengo un seguro de sepelio también en CAFAE, quiebra? Todo mi dinero lo pierdo, ¿no? Entonces hay muchas entidades involucradas en donde reciben parte de mi dinero, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de fiscalizar, supervisar a todas esas entidades que trabajan con dinero del ahorrista, del asegurado, ¿no? O del asociado, pues justamente la superintendencia, ¿ya? Su máximo representante, pues es el superintendente de Banca y Seguros y AFP, que es designado por el Poder Ejecutivo y ratificado ¿por quién? Por el Congreso.
Entonces, entre sus atribuciones y funciones está, pues, preservar los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados al sistema privado de pensiones, o sea, las famosas AFP, ¿no? Imagínense que quiebre. Todos los trabajadores del Perú están, ¿no?, en las AFP. Pero además de fiscalizar a los bancos, financieras, cooperativas, ¿no?, de ramas, etcétera, AFPs, también tiene una labor muy importante, que es de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Ah? Eso lo hace a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ustedes saben que existe el secreto bancario, es cierto, pero para que se levante el secreto bancario se necesita una autorización judicial, ¿no? Entonces, un fiscal, por ejemplo, que realiza una investigación, solicita el levantamiento de las cuentas de X persona, el juez lo autoriza y entonces la unidad de inteligencia comienza a escarbar a esa persona, ¿no? Y todas las cuentas que están asociadas a ellas, ¿no? Y todos los movimientos para ver si hay lavado de activos, ¿no? ¿Se acuerdan el famoso caso Cócteles de Keiko Fujimori, ¿no? Donde ella lavaba a través de los supuestos cócteles dinero que venía de diferentes empresas, ¿no? Incluida Odebrecht, ¿sí? Bien, seguimos. Y ahora tenemos el Banco Central de Reserva. Se define como una persona jurídica de derecho público, dice. Como es un órgano autónomo, igual que los otros, pues goza de autonomía y una ley que guía su funcionamiento, ¿no? El BCR tiene patrimonio propio y además una duración indefinida, ¿no? Creo que viene desde el gobierno de Leguía, ¿no? El banco, primero se llamaba Banco de Reserva, después ya pasó a llamarse Banco Central de Reserva, ¿no? El BCR tiene un directorio formado por 7 miembros, ¿sí? Y un presidente. Ese presidente del directorio es designado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso, ¿no? Bueno, han caído 6 gobiernos, pero el único que se ha quedado en esos 6 gobiernos es el presidente del BCR, Julio Velarde, ¿no? Que ha pasado todas las hecatombes de las vacancias, de las renuncias, ¿no? Y bueno, Julio Velarde sigue pues ahí, digamos, dirigiendo el BCR y muy bien, ¿no? Porque mucha de la estabilidad económica que hay en el Perú se debe al buen manejo del Ministerio de Economía, de los ministros de Economía de manera responsable y además del BCR, ¿no? Porque ellos son los encargados de ¿qué? De regular la moneda y el crédito del sistema financiero, la moneda sobre todo, la inflación, ¿no? Que evitar que se dispare, ¿no? El dólar, por ejemplo, ¿no? Nuestra economía es tan estable que a pesar de los disturbios políticos y sociales, pues la economía sigue creciendo. Claro, no a un ritmo que esperáramos con estabilidad, pero para que vean, ¿no? Y esto se debe a lo ordenado que ha sido el Perú en el manejo de la economía. Se encargan, pues, justamente, miren, de administrar las reservas internacionales a su cargo, ¿no? Nuestras reservas, miren acá, ¿sí? En el 2021-22 bajó un poco, pero esto obviamente se entiende por la pandemia, porque hemos gastado, pues, en camas UCI, en bonos, en balones de oxígeno, ¿no? Horas extras a los médicos, enfermeras, ¿no? Entonces, ha habido mucho gasto y hemos tenido, felizmente que habíamos ahorrado bastante y tenemos buenas reservas para hacer uso en estas situaciones de emergencia, ¿no? Y gracias a la buena administración. Informar al país también sobre las finanzas justamente nacionales, ¿no? La rentabilidad de los fondos que tiene el Perú,
y emitir las billetes y monedas, ¿no? Sabemos que desde el 2015 ya no es el nuevo sol, sino solamente se le llama sol. Muy bien. Dejamos ya el Banco Central de Reserva y pasamos ya al Ministerio Público. Justamente debido a la noticia de que ya procede la extradición de Toledo, aunque va a apelar y eso ha sido suspendida anoche, esto ya es inminente, más tarde que temprano ya a Toledo lo van a traer. Y una labor muy importante para poder extraditar al presidente Toledo ha sido el trabajo de los fiscales de el caso Lavajato, ¿no? Y de Coteva y de todos los demás que tienen que ver con Odebrecht, ¿no? Porque ellos han recopilaron todas las pruebas para demostrar, pues, que Toledo había incurrido en el delito de peculado y colusión, ¿no? Y ha sido una ardua labor de años de los fiscales, ¿no? Pérez y Tudela y todo su equipo, para poder demostrar la culpabilidad del expresidente Toledo. Gracias a ese trabajo que ellos han realizado, es que finalmente los jueces de Estados Unidos han, digamos, evidenciado que sí se ha cometido un delito, ¿no? Bien. ¿Qué es el Ministerio Público entonces? ¿No? Es un organismo, dice, autónomo que se encuentra integrado al proceso de administración de justicia y a la defensa de los derechos legales y constitucionales de la sociedad, ¿no? También es llamada Fiscalía de la Nación, no se olviden, Ministerio Público, y está integrado por todos los fiscales, ¿no? Igual hay fiscales supremos, hay fiscales superiores, hay fiscales adjuntos, ¿no? La Fiscalía de la Nación o Ministerio Público está presidida por el fiscal de la Nación, que en este caso es mujer, y es elegido por la Junta de Fiscales Supremos por un lapso de 3 años, pudiendo ser prorrogado por otros 2, dice, ¿no? Entonces, su máxima autoridad es el fiscal de la Nación, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones ya específicas del Ministerio Público? Dice, promover la acción judicial en defensa de la legalidad, ¿no? O sea, conduce a juicio. Primero investiga, porque acá no está investiga, acá. Conduce, dice, desde su inicio la investigación del delito, ¿no? Una vez que investiga, luego, obviamente, promueve la acción judicial, ¿no? Vela además por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia. Quiere decir que los fiscales también son los ojos de los jueces, ¿no? Para que administren de acuerdo a los principios jurisdiccionales, ¿no? Y de función que tienen los jueces. Representa a la sociedad en los procesos judiciales, ¿no? El fiscal puede actuar de oficio, por acá dice, ¿no? Puede actuar de oficio o a solicitud de un juez, ¿no? Y ejercitar la acción penal y llevar a juicio un caso, ¿correcto? Pero ¿a nombre de quién? ¿A nombre de quién inicia ese juicio? ¿No? Esa acción penal y esa acción judicial. ¿A nombre de quién? A nombre de la sociedad, ¿sí? En todos los procesos judiciales. De tal manera que, por ejemplo, en un caso muy sencillo de alimentos, si un juez, porque sea a petición de un juez, se deriva el caso al fiscal de familia, por ejemplo, el fiscal de familia será el encargado de revisar el caso y las pruebas y demandar al procesado ante un juez, pues eso se promueve la acción judicial, ¿no? Y la acción penal, si es caso penal.
Entonces lo denuncia ante un juez y se inicia un juicio y en el caso penal, porque un juicio de alimentos se inicia en un caso civil, pero si el padre no cumple ya pasa al fiscal para que el fiscal lo denuncie por el delito de omisión familiar, ¿no? Y el fiscal ya en el juicio va a representar al niño, ¿sí? Por eso se representa a la sociedad y representa los intereses del niño. Por eso es que muchas madres no necesitan abogado, porque el fiscal es el que justamente sustenta, digamos, todo el petitorio y va a representar a ese niño y los intereses de ese niño y los derechos de ese niño. Además, propone la reparación civil. O sea, no solamente hace la denuncia, ¿no? Interpone la acción penal judicial, sino que además le pide al juez que digamos, que el procesado pague un monto por daños y perjuicios, ¿no? Por eso se llama reparación civil. La reparación civil, dependiendo, pues, quién es el perjudicado. En este caso de un juicio de alimentos es el niño, pero sabemos que en los casos de corrupción el perjudicado es el Estado, ¿no? Entonces, hay una reparación civil que se tiene que pagar, ¿no? Sabemos que Fujimori, por ejemplo, no ha pagado ni un sol hasta ahora de la reparación civil, ¿no? Que se le ha exigido, porque supuestamente no tiene propiedades por este chinito, ¿no? No tiene nada, todo lo cambió a nombre de otras personas, ¿no? Entonces no hay nada que embargarle para poder cobrar la reparación. Finalmente, ¿no? Además, los fiscales emiten dictamen previo a las resoluciones judiciales, pues en algunos casos que la ley contempla, ¿no? Entonces, esa es la labor fundamental y esencial que tienen, pues, los fiscales. Otra entidad muy importante en lo que es defensa de la legalidad y los derechos humanos es la Defensoría, pero ya no en el ámbito judicial, ¿ya? La Defensoría es un órgano autónomo, dice, y colaborador crítico del Estado, que actúa con autonomía, obviamente, igual que los demás entidades que hemos estudiado, ¿no? Y actúa en nombre, dice, del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. La máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo es el defensor del pueblo, que es elegido y removido, dice, por el Congreso con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros. Con el voto de los 2/3. Se necesita 2/3 del número legal de congresistas para elegir al defensor. Su cargo, además, dice, dura 5 años y no está sujeto a mandato imperativo, ¿no? Actualmente es defensora, ¿no? La doctora Eliana Rebolleda Añaños, que es encargada, dice, porque todavía no se elige al titular, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones ya específicas del defensor del pueblo? Dice, defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona, pero también de la comunidad. Entonces, si tú has sido violentada en tus derechos, obviamente no es un delito, sino, por ejemplo, fuiste discriminada y no te dejaron entrar en un restaurante por tu condición física, supongamos, ¿no? O tu forma de vestir, pues ¿dónde me quejo? ¿No? Bueno, me quejo en la Defensoría, porque hay penalidades económicas que las municipalidades y clausura de locales temporales cuando ocurre esto, ¿no? Entonces uno tiene que eh, recurrir a la Defensoría para que sea la Defensoría la encargada de ver tu caso y hacer que se restablezca el derecho o la reparación debida, ¿no? Ética y moral. Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de administración estatal, estamos hablando de las entidades del Estado y que éstas cumplan, ¿no?, sus funciones cabalmente.
Esto tiene que ver mucho con la prestación de los servicios, además, que se brinda a la población, como los servicios educativos y de salud, ¿no? Si hay una queja por un mal servicio, pues ¿dónde voy? A la defensoría, ¿no? Por ejemplo, si un alcalde no está cumpliendo con sus deberes, tal y como ha sido, para lo cual ha sido elegido, pues podemos denunciar el incumplimiento de sus deberes con la defensoría también, ¿sí? Bien, ya, otra entidad. Entramos ya al Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional es, dice, el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Como ustedes saben, en el Perú, en realidad, ni gobierna el Congreso, ni gobierna Dina Boluarte. Quien gobierna es la Constitución. ¿Por qué? Porque el accionar de la presidenta, el accionar de los congresistas y de todas las autoridades y de todas las personas en el Perú tiene que estar acorde con lo que establece la Constitución, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como un Estado de Derecho constitucional, ¿no? Quien gobierna es la ley, ¿no? Y todos tenemos que actuar de acuerdo a la ley. Entonces, nadie ni nada puede ir en contra de la Constitución. ¿Quién se encarga de justamente velar porque se cumpla lo que acabo de mencionar, que gobierne la Constitución? Es el tribunal, ¿no? Se le ha confiado, por lo tanto, la defensa, dice, del principio de supremacía, lo que yo le decía, ¿no? Constitucional. Es decir, como supremo intérprete de la Constitución. Hace poco, hace 2 días, 3 días, estaba viendo las noticias y un periodista dice, el Tribunal Constitucional emite un fallo un poco extraño, dijo ya, controvertido, dijo. ¿Cuál era ese fallo, no? Entonces una persona había interpuesto una acción de amparo para que su vecino dejara de fumar dentro de su casa, porque todo el humo, o sea, no sé cómo sería construido, ¿no? El edificio, el humo y el olor al tabaco se trasladaba a su casa, seguro por los ductos, no sé, y se fumaba demasiado, ¿no? En el Poder Judicial no le hicieron caso, la acción de amparo, por aquí dice acción de amparo, ¿no? La acción de amparo fue denegada en todas las instancias del Poder Judicial. Y cuando una acción de amparo es denegada en todas las instancias del Poder Judicial, yo puedo recurrir en última instancia al tribunal. Entonces, esta persona llevó su caso al tribunal. ¿Y qué falló hace 3 días, no? El tribunal le dio la razón a pesar de que en el Poder Judicial no, ¿no? Prohibiendo que el vecino fumara dentro de su casa, ¿no? ¿Por qué? El límite de un derecho es otro derecho, definitivamente. Y si le hace daño a los vecinos, el humo se filtra ¿no? Por, qué sé yo, las rendijas del edificio hacia a los otros hogares, pues falló así, ¿no? Eso ha sido así, como repito, 3 días, ¿no? El tribunal se compone de 7 miembros elegidos por el Congreso de la República, por el Congreso, ojo, de la República, con el voto de los 2/3 también del número legal y por un periodo de 5 años, ¿no? Ojo, no hay reelección inmediata para los miembros del tribunal. Ellos tienen una ardua labor, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, conocen en única instancia la acción de inconstitucionalidad. Recordemos que una acción de inconstitucionalidad procede cuando una norma con rango de ley transgrede la Constitución. Y en estos últimos años, más de una ley dada por el Congreso ha sido declarada inconstitucional, sobre todo en la época de Vizcarra. El Congreso emitía leyes, ¿no? Para perjudicar al gobierno de Vizcarra, y el tribunal
las declaraba inconstitucional. Y cuando una ley es declarada inconstitucional, pues entonces esta pierde vigencia, ¿no? También puede ser una ordenanza o una norma de carácter regional que tienen, ojo, acuérdense que tienen, los tratados internacionales tienen rango de ley, ¿no? Toda aquella que tenga rango de ley puede ser, y si transgrede la Constitución, puede interponerse una acción de inconstitucionalidad, ¿sí? ¿Qué más? Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias. ¿Quién deniega? El Poder Judicial en todas sus instancias, de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento, ¿no? Entonces, si una persona ha iniciado un proceso judicial de garantía y sube cada instancia, le niegan, entonces ya en última instancia recurro al tribunal. Recuerden que en materia de derecho inclusive yo puedo llegar hasta la Corte Interamericana, ¿no? Acuérdense, a través de la comisión en materia de derecho. Pero a nivel nacional, la última instancia es el tribunal. Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución. Lo que pasa es que cada poder del Estado tiene sus propias competencias, ¿correcto? Y el Poder Ejecutivo no puede asumirse competencias del poder del Congreso, ni el Congreso puede asumirse competencias del Ejecutivo, ¿no? Me acuerdo que en la época en que Vizcarra era presidente, el Congreso interpuso una demanda competencial al Ejecutivo, pero perdió, ¿no? El tribunal le dio la razón al Ejecutivo, ¿sí? Muy bien, vamos terminando. Y pasamos ya a la última de esta mañana. La Junta Nacional de Justicia, ¿no? También es un órgano autónomo del Estado, ¿sí? Y tiene la misión delicada de seleccionar y nombrar a todos los jueces y fiscales, ¿no? Salvo que estos provengan, pues, de elección popular, como ¿quiénes provienen de elección popular? Los jueces de paz, ¿no? Esta Junta Nacional se rige, dice, por su ley orgánica. La Junta Nacional de Justicia tiene poco tiempo porque reemplazó hace unos 4 años, reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Que era un organismo que se demostró que era corrupto. Entonces, se decidió el mecanismo de elección de estos miembros, pero además se le cambió el nombre, ¿no? Ya dejó de ser Consejo Nacional de la Magistratura para pasar a Junta Nacional de Justicia. Actualmente este organismo está integrado por 7 miembros titulares, seleccionados además mediante concurso público de méritos. La comisión que elige a estos 7 magistrados es presidido por el defensor de el pueblo, ¿no? Por un periodo y son elegidos por un periodo de 5 años, ¿ya? Además, está prohibida la reelección. Lo que pasa es que de ellos va a depender que haya jueces intachables, incorruptibles, fiscales intachables, probos, que administren justicia, jueces que administren justicia con total imparcialidad, ¿no? Y ética. Y fiscales también que investiguen el delito, ¿no? Entonces, es muy importante que estas personas sean también intachables, incorruptibles, ¿no? Porque tienen una ardua labor de seleccionar a jueces y fiscales, previo concurso de todos los niveles, ¿no? Pasados los 7 años, esta comisión también se encarga de ratificar a los jueces y fiscales. Y en un proceso de ratificación, puede que sí, puede que no sean ratificados, ¿no? Aquellos jueces que no son ratificados, pues, ¿cómo se llama? Ya no pueden ingresar nuevamente al Poder Judicial. Un ratito. Bien, se está acabando la batería.
Entonces, ratificar o no, ratificar o no a los jueces y fiscales cada 7 años. También pueden sancionarlos y hasta destituirlos si es que se demuestra que estos jueces han cometido pues algún delito de prevaricato, ¿no? De función o corrupción, cohecho, ¿no? Han incurrido en cohecho, entonces, o peculado, etcétera, ¿no? Además de nombrar, ratificar, sancionar, destituir a los jueces y fiscales según corresponda, también se encargan de nombrar, ratificar y destituir a los jefes de la OMP y la RENIEC, ¿sí? Esto, también por concurso, ¿ya? El nombramiento cada 4 años. Cada 4 años se somete a concurso o ratificación, o sea, de jueces de OMP y RENIEC, ¿no? Entonces, un jefe de OMP puede ser ratificado después de 4 años, pero también puede ser destituido o puede renunciar. Por ejemplo, el jefe de la OMP puede renunciar y entonces se somete nuevamente a otro concurso. Debo de señalar que cuando hablamos de jueces y fiscales, estamos hablando todos, incluidos los supremos, incluidos los supremos. Antes, para destituir un juez supremo era el Congreso, ahora no, ¿no? Ahora también no, lo puede hacer la Junta Nacional de Justicia, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? Pasamos entonces a contestar, ¿sí? La primera preguntita de cívica. Todavía tenemos tiempo. Muy bien. A ver, veamos. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué me dice? La C. A ver, ya, la otra y vemos. Carambas. Y vemos la 2. Para ver las dos claves juntas.
Listo. A ver, la E. Vamos a ver si es correcto. Muy bien. 1C y 2E. Perfecto. Muy bien. Uy, ya estamos semana 7. ¿Cuántas semanas tiene el ciclo? Ya me olvidé, ya. Faltan, ¿cuántas? 2, ¿no? 9, ¿no? 9. O sea, nos faltan 2 semanas nada más, ¿no? Y terminamos. Sí, ¿no? Listo. Entonces, nos estamos ya viendo. Si faltan 2 semanas, nomás, Adriana. Listo. Nos estamos viendo entonces la próxima clase. Ya la próxima clase voy a prender mi cámara, ¿ya? Para vernos. También, pero todos vamos a aprender la cámara para vernos, ¿sí? Para conocernos, ¿ah? ¿Sí? Bueno, ustedes me han visto en la primera clase, pero yo a ninguno lo he visto, ¿ya? Entonces, la próxima semana, acuérdense, ¿ah? Pongan, ya no estén con pijama porque vamos a vernos las caras. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Chao, Miss. Que tenga buen Hasta día. luego. Hasta luego, Miss. Buen día para todos.